¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a la tertulia de la 8 Palencia. Y 24 de noviembre han renunciado a los descuentos del Viernes Negro y se han quedado con nosotros. Fernando Hermoso, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Pues bien, huele a Navidad ya. Comienza a oler a Navidad. Qué rápido se pasa el año, Fernando. Sí, esta tarde, por ejemplo, estaban poniendo ya las casetas en la Plaza Mayor, están empezando a poner el Belén. Huele a Navidad. La verdad es que pasa todo a una velocidad, bueno, terrible. Habrá que disfrutarlo poco a poco. Bienvenida, Concha Lobejón. Muchas gracias. Un placer tenerla. Y lo mismo. ¿Cómo se le ha pasado a usted la semana? La semana bien, pero mucho trabajo. Estoy un poco cansada. Bueno, descansar el finde. Merecido descanso, entonces. Rodrigo Mediavilla, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy feliz de volver a estar aquí en esta casa. Pues bienvenidos los tres, si les parece vamos a ver un pequeño adelanto de algunos de los temas que vamos a tratar esta noche y comenzamos. No hay freno para esta lacra. Sube el número de casos de violencia de género, más de 200 denuncias en el primer semestre de 2017 en Palencia y 40 órdenes de protección. Preocupa también que los jóvenes tengan una visión distorsionada sobre la violencia. Estoy totalmente a favor de que se castigue severamente la violencia de género. Y educación, sobre todo, pero ya desde la infancia, ¿sabes? No esperar a que salgan noticias en la tele. El último informe PISA ha vuelto a poner a los alumnos de Castilla y León a la cabeza del país. La evaluación internacional también ha medido su capacidad para resolver los problemas en equipo. Nuestra comunidad es la segunda mejor de España. Porque hay profesores muy buenos. Me río porque yo soy profesora. Entonces, los niveles de exigencia son bastante importantes y de hecho nuestros alumnos en la selectividad quedan muy bien. Buenos profesores y buenos estudiantes, pero bueno. 2 horas y media ha durado la reunión entre Iberdrola, el Ministerio y los gobiernos de Castilla y León y Asturias. No ha habido acuerdo para evitar el cierre de las térmicas de Velilla y Lada. Iberdrola quiere seguir adelante con sus planes y no está dispuesta a venderlas a cualquier precio. Hay que manifestarse, pero toda la provincia entera, no hay que perder los puestos de trabajo que tiene la montaña palentina. Como yo lo veo fatal, hay que apoyar a todo ese pueblo de Velilla. Más gente para el paro, y ahora que hay tanta el paro, pues me parece que no deberían, no sé, hacer algo. Mira cuántas tiendas han cerrado. Abren, pero ya no toman a la misma gente. Bueno, pues comenzamos por un tema que preocupa y mucho a la sociedad. Lo escuchábamos, lo adelantábamos en el sumario. Se ha incrementado de manera preocupante las cifras de denuncias en violencia de género en Palencia. En el primer semestre de este año se registraron más de 200 denuncias. Derivaron en el seguimiento de 192 casos. Hasta junio, 40 órdenes de protección. 91 mujeres cuentan en nuestra provincia con un seguimiento policial para evitar daños. Y por su parte, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales ha atendido, lo ha hecho público hoy, en lo que llevamos de año, a casi 600 personas que de manera directa o telefónica se han puesto en contacto con ellos. De hecho, solo el número de llamadas recibidas en el 112 se ha duplicado, pasando de 67 a 129. Concha, comenzamos por usted. Bueno, es un tema complejo, es un tema difícil de simplificar, pero ¿qué cree que estamos haciendo mal para que sigan incrementando este número de casos y para que veamos cómo en ocasiones la víctima denuncia y aún así no hay manera de frenar al maltratador? Pues bueno, hoy además ha habido otro caso. Una mujer de 30 años ha sido asesinada por su expareja. Yo creo que son muchas las razones y las medidas tienen que ser integrales. No se pueden hacer parches, no se pueden tomar soluciones parciales, como digo. Tenemos que desarrollar ese plan integral, tenemos que formar a las personas que atienden a las víctimas, tenemos que tomarnos en serio esta lacra social, tiene que avergonzarnos de una vez por todas, no podemos colaborar con ella ni con chistes ni con la educación que les damos a nuestros hijos e hijas. Debemos de acabar con esa idea del amor romántico
que victimiza y que hace pues, que unos sean verdugos y otras víctimas. Tenemos que tener una sensibilidad especial para el tratamiento de estos casos. Lo estamos viviendo, la violencia de género no solamente es el asesinato, que también, obviamente, el acoso sexual, el acoso laboral. Yo creo que las mujeres ya estamos muy hartas. Yo traía aquí los datos de violencia física y sexual en Europa y son escandalosos. 62 millones de mujeres europeas, 1 de cada 3, han sufrido violencia desde los 15 años. 13 millones de mujeres sufrieron violencia física en los 12 meses previos a esta encuesta. Son datos de la Agencia Europea de Derechos Humanos. 1 de cada 5 mujeres ha sufrido violencia física o sexual de su pareja, y así podía seguir dando todos los datos, que son terribles. ¿Qué está pasando? Por un lado, está bien que cada vez se denuncie más. Eso quiere decir que ante una realidad que existe, la gente está diciendo basta ya. Por otro lado, el tema del androcentrismo, el patriarcado, el sexismo, sigue formando parte del aire que respiramos, y tenemos muchísimas formas de colaborar con ello, a través de programas basura, a través de películas terribles, a través de libros, pues como el de, no me acuerdo cómo se titula, que ha sido un bestseller, el de Grey, La sombra de Grey. Eso es infame, o sea, eso es que se tenía que denunciar, eso no lo pueden leer las niñas ni los niños, eso atenta contra la integridad personal, contra la dignidad de las personas. Más campañas educativas, más seriedad desde el ámbito jurídico, más seriedad desde cómo trata la policía este tipo de víctimas, en fin, más formación, más educación y más complicidad social. Yo creo que nos avergüenza a todos estos casos, ¿no? En el sumario escuchábamos a gente en la calle y uno de ellos decía educación, educación, educación. Yo creo que es el pilar fundamental para que empecemos ahora a educar a las generaciones futuras, para que el problema esté ya mucho más mitigado. Yo en estas ocasiones, cuando vemos estos datos tan escalofriantes como los que nos has ofrecido, en ocasiones pienso que estamos todavía en pañales a la hora de tener la capacidad suficiente de afrontar este problema. Es cierto que es un problema complicado, con muchas aristas, pero parece que en ocasiones estamos actuando desde todas las esferas, los jueces, la policía, parcheando, tú lo has dicho, que a medida que aparece un problema se le parchea sin buscar más que el simple parche. Es escalofriante que escuchemos por la televisión que se ha asesinado a una mujer y el día anterior testificaba el asesino porque tenía un juicio y se le pone en libertad. Y al día siguiente, o saliendo del juez, asesina a la mujer. Bueno, algo está pasando. ¿Por qué ese juez luego dice, no, le pongo en libertad porque parece ser que no da el perfil de un maltratador? Bueno, pues ha sido salir de aquí, ha matado a la mujer, algo ha fallado. Bien, ¿por qué no se castiga a los jueces? Porque si yo cometo un error en mi empresa, cualquier trabajador tiene una penalización. Aquí parece que no hay penalizaciones en personas que tienen una importancia tan delicada en estos aspectos. Yo creo que sobre todo es la educación. Llama mucho la atención el que 1 de cada 4 personas jóvenes vea como absolutamente normal el maltrato psicológico hacia la mujer, el mirarla el móvil, el hacer un desprecio. Yo creo que debemos de implicarnos campañas publicitarias que son absolutamente nefastas, que humillan a la mujer y que sin embargo se están permitiendo. Y no hay una reacción por parte del resto de la ciudadanía de decir, caramba, anulen esta campaña de publicidad, actúen de alguna... Exacto. Entonces parece que somos actores pasivos y solamente nos rebelamos cuando escuchamos han matado a una mujer, han muerto 300 en este semestre, y nos llamamos la atención como diciendo, qué pena. Es que nacer mujer tiene un plus de peligrosidad, a eso no hay derecho, pero no en España, en todo el planeta. ¿Y a quién se asesina? A las mujeres libres, a las mujeres que dicen no.
porque las que se quedan en casa siguen siendo las esclavas, ¿y para qué las vamos a asesinar? ¿no? Incluso en los salarios no están equiparados y se está desprotegiendo a la mujer, que posiblemente si tuviera un salario equiparable al del hombre tendría más libertad y diría, ya está. Y en el momento en que se le hace un desprecio, pues igual da el golpe sobre la mesa y dice no, no te lo voy a permitir. Sí. Vamos a escuchar a Rodrigo. Sí, yo empezar como Concha, ¿no? Lamentando ese asesinato de esa mujer con el agravante además de estar embarazada por un tiro de escopeta de su marido o de su expareja, mejor dicho, en Vinarós. Pues bueno, se suma una más a las 44 que ya había, ya son 45. Una más ya que en todo el año pasado, en 2016 fueron 44 las mujeres asesinadas. Sí que es cierto, también por ser optimistas, que este año se ha dado un paso importante con el plan contra la violencia de género, que ha unido por primera vez a todos los partidos del Congreso con un mismo fin, con más de 200 medidas para luchar contra esta lacra, con más de 1.000 millones de euros de inversión en los próximos 5 años, pero sí que es cierto que sigue habiendo pues actitudes o campañas que hay que combatir, y esta semana pues lo hemos visto con esa campaña lamentable por parte del Ayuntamiento de Zamora, ayuntamiento, por cierto, hay que decirlo, gobernado por Izquierda Unida, que ha plagado Zamora de carteles de chistes machistas, como que dicen cosas como ¿en qué se parecen las mujeres a las baldosas? En que las dos se pisan. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo. A mí esto no me hace gracia, a mí esto me produce asco, me produce arcadas, y esto lo hace un ayuntamiento de Izquierda Unida. No quiero politizar, pero si esto lo hace un ayuntamiento del Partido Popular, este tema estaría en el Congreso de los Diputados. En definitiva, hay que luchar contra esta lacra y se puede luchar de muchas formas. Pues yo comparto también con Concha que libros como el de 50 sombras de Grey no ayudan para nada a combatir la violencia de género, pero yo creo que es un poco en general el relativismo que está instalado en nuestra sociedad, en el que la dignidad de la persona humana cada vez importa menos y cada vez importa más el mercantilizar todo, mercantilizar incluso el cuerpo humano, el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los hombres. Y respecto a las campañas publicitarias, sí es cierto, hay campañas que son muy sexistas, pero también hay campañas en las que se utiliza el cuerpo del hombre para ganar dinero. O sea, no únicamente se utiliza la imagen de la mujer. Igual de mal. Igual de mal, por supuesto. Cualquier ser humano objeto. Insisto por eso, porque se está relativizando tanto con la dignidad de la persona humana, que era algo que no se tendría por qué tocar, que bueno, pues utilizar eso para obtener beneficio y lucro económico me parece lamentable. Respecto a lo que has comentado del Ayuntamiento de Zamora, no sé si sabrás que también hay otro ayuntamiento del PP que ha venido a hacer lo mismo y lo ha hecho en los autobuses públicos. Es decir, igual de lamentable, me parece. El tema es que se les ha ido de las manos. Es decir, igual de lamentable. Lo que pretendían ambos ayuntamientos, tanto no me acuerdo el otro, son los autobuses, pero no me acuerdo que hay en Murcia, ¿no? Que ese es del PP, por tanto estaríamos en las mismas condiciones. Quiero decir, que nadie se ha tirado a la calle. La noticia que ha salido ha sido el de Zamora, por eso es lo que... les ha ido un poco de las manos, porque lo que ellos pretendían era sacar a la luz conductas sexistas, sacar a la luz chistes machistas, para poner en evidencia que con eso no hay que colaborar. ¿Qué pasa? Que la parte del chiste era más grande que la reflexión sobre la no violencia. Y es lo mismo que ha pasado en los autobuses en Murcia. Son cartelones enormes, los habéis visto, y al final lo único que se ve es la frase machista, es decir, no te maquilles, no sé cuántos, tal, no vayas con faldas ajustadas. Lo que ambos querían era denunciar precisamente esas conductas sexistas. Pero se puede denunciar de otras muchas claro, formas lo que pasa es que nos ponemos a hacer campañas y la puede hacer cualquiera. Yo no lo creo. Yo creo que hay que buscar especialistas que sepan de ese campo y que sean capaces de diseñar algo que sea de verdad digno, ¿no? Yo recuerdo una campaña que hicieron de la Fundación Secretariado Gitano, ¿no? Que era a lo mejor una bolsa amarilla y un puntito negro, y decían, esta bolsa es negra. O había una piedra negra y todas blancas, estas piedras son negras, ¿no? Para denunciar. Eran brillantes, pues vayamos a buscar, claro, vayamos a buscar al publicista que tiene sensibilización en este campo, que sea capaz de transmitir un mensaje real, solidario, positivo, constructivo,
sobre este tema porque tiene experiencia, porque sabe, porque pregunta a los especialistas. Yo en ese sentido creo que tenían buena intención en ambos casos, pero que han sido fallidos por eso. Totalmente. Pero tienes los ejemplos de los dos. Desconocía el caso de Murcia, el único que conocía era el tema de Zamora, pero no obstante yo tampoco, por introducir un nuevo dato, yo no me quedaría únicamente en el tema de la violencia de género. O sea, actualmente en nuestro país hay mucha violencia doméstica, es decir, hay violencia contra los niños en las casas, hay violencia de los hijos contra los padres, silenciada también en muchos casos por vergüenza también de los padres, y hay violencia que me parece también gravísima que no se denuncie contra nuestros mayores, contra los ancianos. Sí, pero o sea, ¿tú te sabes ese chiste de ¿a qué vamos hoy? ¿A setas o a roles? Evidentemente. Parece que cuando salen temas tan terribles como estos, entiéndeme, de paso ya también, pero bueno, también vamos a hablar, no, ahora venimos a setas, y cuando vengamos a roles ya venimos a roles. Creo que he empezado la tertulia diciendo que hay que condenar el asesinato de hoy. He dado las cifras, etcétera, etcétera. Claro. Pero también, por introducir un nuevo dato, hay una violencia muy grave. Hoy hay que hablar de la violencia de género. Pero ¿y cuándo se habla? Creo que no solo el 25 de noviembre, ¿cuándo sino se habla también de la días violencia a nuestros mayores? Y luego otro día hablamos de la violencia contra los mayores. Bueno, y otro habrá que buscar un día. Sí, aprovechando que mañana es el Día Internacional. Pero que no siempre hay que justificar, es decir, ya, pero también otros, ya. Pero es que estamos hablando del 55% de la población mundial que en algún momento de su vida va a sufrir acoso, va a sufrir abusos, va a sufrir violaciones, va a sufrir incluso la muerte. Ya está bien. Y otro día hablamos de otro paquete. Luego hay otro dato que quiero introducir, sobre todo por conocer la opinión de vosotros. Se habla de que hay que hacer visible este problema. Estoy de acuerdo. Pero antes me refería a que en ocasiones pienso que estamos en pañales todavía porque el hacer visible este problema, a mi juicio, está provocando otros problemas colaterales, como por ejemplo, damos ideas a los maltratadores de que si quieren atacar a su exmujer, empiecen por los hijos, asesinen a los hijos para hacer daño a la mujer. Antes no había tantos casos y parece que tristemente se está poniendo de moda. Ya no la tenían. No lo sé, pero parece que estamos en los últimos meses viendo cómo se utiliza a los niños para hacer daño. No hay un perfil de hombre maltratador, porque si lo hubiera, genial. Lo aislamos, lo concentramos y ya... Así como no hay un perfil de mujer maltratada. Efectivamente, de maltratar puede hacerlo un hombre de cualquier edad, de cualquier nivel económico, de cualquier nivel de estudios, de cualquier religión, de cualquier lugar del planeta. ¿Cuál es el problema? Que se considera a las mujeres, se nos considera sujetos dependientes, no se nos otorga nuestra dignidad y por tanto, como claro venimos de siglos y siglos y siglos de control avalado hasta por las leyes en España hasta antes de ayer, como quien dice, pues la maté porque era mía o la maté porque no era mía. Creo que ayude mucho. Os voy a interrumpir las leyes que están... Sí. Ahora seguimos con el tema, simplemente por seguir profundizando. Apuntabais los tres a la formación, a la educación como pilares básicos para acabar con este problema, con esta lacra, pero es preocupante también y mucho la opinión que tienen de la violencia de género, de qué es y de qué no es violencia, los adolescentes en España. Escuchen. Que los adolescentes sepan identificar las situaciones de violencia machista y ponerles nombre. Es uno de los objetivos en los que instituciones, expertos y educadores trabajan en la actualidad. Los estudios reflejan que las formas más sutiles de la violencia de género, como pueden ser las agresiones verbales, pasan desapercibidas e incluso se toleran en ámbitos como el de la familia. En la familia, en el contexto familiar. Y si esto es así y luego se completa con violencia en las relaciones interpersonales, en compañeros, amigos, etcétera, si se tolera en la escuela, pues al final eso se va configurando una creencia de que esa estrategia de relacionarse con los demás es válida. Por eso los expertos creen que es necesario seguir trabajando por la igualdad en el ámbito educativo, tanto en los centros escolares como en actividades extraescolares o de ocio. Que los centros educativos tengan proyectos curriculares, proyectos de dirección, incluso docentes bien formados para que desde la base y desde la raíz se forme a los jóvenes y a los adolescentes en igualdad y en no violencia de género. La prevención es uno de los caminos a seguir para trabajar con adolescentes, retos que se han puesto sobre la mesa en la jornada que se ha celebrado en Salamanca por parte de la asociación Beatriz de Suabia.
Bueno, pues como decíamos, una percepción distorsionada entre los jóvenes, entre los adolescentes. Rodrigo, ¿cómo lo ve? ¿Cuál cree que es la raíz de este problema, ¿no?, de las futuras generaciones? Pues sí, los datos realmente no son nada positivos, sino más bien todo lo contrario. Lo comentábamos, hay canciones como la música de reggaetón que las letras son pues para prohibirlas directamente. De hecho, ha habido municipios en los que en sus fiestas han prohibido a ciertos cantantes que asistiesen precisamente por componer este tipo de canciones. A mí me parece estupendo que todo aquello que vaya contra la dignidad de la persona humana no se permita. Respecto a los jóvenes, pues hombre, yo creo que habrá de todo, ¿no? Habrá gente que necesite bastante más educación en esta materia, pero yo creo que por lo que yo tengo a mi alrededor, vamos, por lo que conozco de mis amigos, conocidos, la gente está concienciada con este problema. Y lo que apuntaba antes a Concha, que no metimos la pieza y no pude acabar, que decía Concha, hablaba de la igualdad. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con la igualdad real entre sexos, pero yo no comparto el tema de la discriminación positiva, el de las leyes de cuotas, el de, por ejemplo, en las listas electorales, las leyes cremallera, porque yo creo que va en contra de la dignidad al final de la mujer. Es decir, si en una lista electoral, por ejemplo, tiene que haber más mujeres que hombres, pues bienvenidas sean. Pero que no se fije por ley, porque al final estamos discriminando y estamos dando a entender que es inferior y que por lo tanto necesita que las leyes protejan esa parcela. Yo eso no estoy a favor. Creo que las mujeres valen mucho por sí mismas como para que exista una discriminación positiva en algunos aspectos. Sí, las mujeres valen mucho, pero cuando los hombres no apoyan esa validez, habrá que decirles cuidado. Pues lo que tendremos que hacer vamos es cambiar a legitimar que tú eres la cúspide del patriarcado. No, para nada. Bueno, no creo que hoy sea el tema de las cuotas. No soy la cúspide del patriarcado para nada. Brevemente, no es el tema hoy pero si las cuotas no hubieran existido, jamás hubiéramos entrado las mujeres en el número en el que hemos entrado. Pues quizá hubiéramos entrado como antes, 1 de cada 1000, 2 de cada 1000. ¿Qué pasa? Que es muy difícil acostumbrarse al poder femenino, porque son muchas las sutilezas que hay en la sociedad para conceder voz a las mujeres, para concederles autoridad. Te pasa a veces, estás en un plenario y siempre hay un chico que dice, a ver, voy a explicar lo que acaba de decir la compañera. Bueno, pues oye, no hace falta que expliques. No, quiero decir, socialmente, son muchos años en los que las mujeres no hemos tenido ni voz ni voto y hemos sido invisibles. Por tanto, visibilizar nuestra potencial, nuestra capacidad, nuestro derecho a representarnos, incluso a que se mida el mundo también desde nuestra perspectiva. No sé si sabéis que en el tema sanitario, durante mucho tiempo, el modelo que se ha analizado ha sido el masculino, de tal modo que había enfermedades que se determinaban a partir del modelo masculino y no se diagnosticaban a las mujeres. Por ejemplo, el infarto, quiero decir, entrar en muchos lugares y tener nuestra presencia supone construir un mundo también para nosotras, supone tener en cuenta elementos que hasta ahora no se han tenido en cuenta. De todos modos, creo que el tema hoy es otro, ¿no? Volviendo incluso a la percepción que el tema de los jóvenes. A Concha únicamente. Mira, sin discriminación, Concha, sin discriminación positiva, Esperanza Aguirre fue presidenta del Senado. Sin discriminación positiva, Rudí fue presidenta del Congreso de los Diputados. Sin discriminación positiva, Ángeles Armisen ha sido presidenta de la Diputación de Palencia. Todos ellos del Partido Popular. No conozco tema que nos ocupa, Fernando. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Hablabas de los jóvenes, exactamente. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar esa percepción? Porque es preocupante, pero es preocupante que el incipiente maltratador no perciba ese maltrato que está infringiendo a la mujer, pero es más preocupante, si cabe, el que la incipiente maltratada tampoco perciba o vea como con total normalidad el que su novio la mire el móvil, el que su novio la reprenda por algo que ha hecho con el móvil. Y que considere que eso es amor. Exacto. Pero entonces, yo creo que cada uno en su esfera debe de saber lo que está bien y lo que no está mal, y lo que está mal. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues yo creo que lo que decíamos, la educación y sobre todo de qué familia venimos. Al final los chavales jóvenes, 6, 7, que es donde se tiene que empezar, porque los chavales jóvenes son verdaderas esponjas, lo que ven en casa seguramente lo
comiencen a asumir como normal. Si ven que el papá dice algo... también influye, sí, pero son los medios de comunicación, son los libros, la vida cotidiana. Tampoco nos llevemos a engaño, también hay chicas que miran el móvil de sus novios, o sea, no únicamente son los chicos los que miran el móvil de sus novias. Sí, pues, como pero claro, es que ahora antes, igual de criticables. Claro, pero sí, es que eso no lo habla... Hoy es el día, hoy dice Concha que solo hay que hablar de los que miran el móvil a las chicas. No, a mí me parece mal que ellas miren el móvil pues de también, ellos, vamos pero a decirlo también. las que son violadas y las que son asesinadas son ellas, no ellos. Esa es la perspectiva, que vamos a tener hoy. Concha. Esa es la perspectiva pero lo que no se puede tampoco implantar a nivel social es que solo es el hombre el que mira el móvil a la mujer. No, es cierto, si una mujer mata a un hombre nos parece mal, pero ¿qué porcentaje es? 13 hombres asesinados el año pasado en España. 13 hombres. No llega al 1%. 13 hombres asesinados. Pero nos parece mal también. 13 hombres no llega a ser un problema de magnitud suficiente. Bueno, un cuarto como que para... el de mujeres, evidentemente. Pero, o sea, pero ahí está el énfasis hay que ponerle en la mujer nos parece y mal descuidar también. del hombre. Obviamente. Ahora, bueno, por concluir ya este tema, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a las víctimas en nuestro día a día como sociedad? Porque sí que es cierto que hay una serie de rasgos, ¿no?, comunes, o al menos eso dicen los expertos, como el aislamiento del resto de su familia o del resto de sus amistades, ¿no?, que empieza un poco ahí, por ahí la dominación habitualmente, ¿no? Al menos es lo que señalan los expertos. ¿Cómo podríamos nosotros en nuestro día a día intentar cambiar esto? Pues yo creo que el primer paso es denunciar, o sea, eso ante todo, ponerlo en manos de los expertos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque están verdaderamente preparados, tenemos una policía y una Guardia Civil muy preparada en esta materia, y también los juzgados, tenemos juzgados especializados en violencia de género. Eso por un lado, la vía legal, y por otro lado es fundamental el apoyo anímico y moral a esa persona que está sufriendo en su hogar, en el día a día, que lleva muchos años sufriendo, muchos años callando, darle todo nuestro apoyo, toda nuestra comprensión y sacarle cuanto antes de ese círculo vicioso en el que está viviendo. Concha. Yo estoy de acuerdo y creo además que no podemos tratar a las mujeres, además de víctimas, que tengan que demostrar que lo son, quiero decir, sí, lo tienen que demostrar, pero no como lo que estamos viviendo ahora con este juicio de la manada, ¿no? Parece que al final la culpable de la violación es ella, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener, aparte de recursos suficientes y políticas adecuadas, tanto educativas como institucionales, para dar respuesta a esta situación terrible, no podemos colaborar con el sexismo y tenemos que desechar esa idea de amor romántico. Ese amor romántico solo hace seres sumisos y dependientes. Esa es mi idea. Tú has aportado lo que ha dicho él y yo voy a aportar lo que decís los dos, refrendando lo vuestro. Yo creo que al mismo tiempo, y como tercer pilar, vamos a potenciar los juzgados, vamos a potenciar la policía, para que cuando la víctima va a denunciar no se considere desprotegida ante la policía. Y formarles para Vamos a formarles, vamos a poner muchas más agentes mujeres para que sepan atenderlas y sepan identificar más el problema. Porque en ocasiones la mujer va a la policía y se siente absolutamente, voy a decir desprotegida, entendedme, entre comillas, porque está hablando con un hombre y en ese momento seguramente no sea a quien le quiera contar el problema. La legislación actual del Estatuto de la Víctima señala que la mujer tiene derecho a declarar ante una persona de su mismo género. Por eso digo que vamos a ver más plazas de mujeres que se dediquen a estos temas y vamos a potenciar la formación es insuficiente, les dan 10 horas de formación y parece que el tema requiere una sensibilidad más especial. Sí. Yo creo que en este tema se debían de poner de acuerdo todos los expertos, porque el tema no es una o dos soluciones. Creo que son tantísimas las soluciones que aunadas en una actividad o en un hacer, consigamos de aquí a unos años bajar ese terrible número de mujeres maltratadas y víctimas, ¿no? Bueno, pues así nos vamos con esa reflexión de Fernando, nos vamos unos instantes a publicidad, volvemos y nos metemos de lleno en las aulas de Castilla y León y para dar una buena noticia. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les decíamos vamos a hablar de las aulas de Castilla y León. Se vuelve a realizar el informe PISA y los resultados que ha dado es que los escolares de nuestra región, junto con los de Madrid, son los mejores a la hora de afrontar los problemas. Nuestra región, además, se sitúa la segunda en mejores resultados de educación de toda España.
Los alumnos se sientan en grupos y a la hora de resolver un problema colaboran todos en dar con la solución. La verdad es que en Castilla y León en nuestras aulas se trabaja mucho como novedad, que ya es una novedad instalada, la resolución colaborativa de problemas. Por eso Castilla y León vuelve a sobresalir en el informe PISA. Está a la par que Suecia y en los primeros puestos de nuestro país. Nuestra comunidad, Madrid, Navarra y Cataluña, son las únicas que aprueban por encima de la nota media de los países evaluados de la OCDE. Seguimos en los niveles altos de la tabla y esto es un acicate para seguir así, ¿no? El resto de nuestro país suspende con una nota similar a Portugal o Francia. Solo el 4% de los alumnos en España destaca en la resolución colaborativa de problemas y se les da mejor a las chicas que a los chicos. Según el informe, los mejores resultados se producen cuando los profesores fomentan el trabajo en grupo. Nuestros docentes se preparan en ese aspecto. Un 90% de esas actividades hacen hincapié precisamente en el trabajo, o sea, digamos, en el trabajo competencial y, por supuesto, en lo que tiene que ver con el trabajo en grupo. Pero si juegan muchas horas a los videojuegos, según PISA, resuelven peor los problemas en equipo. Bueno, como ven, a nivel nacional quedamos muchísimo peor, pero en Castilla y León, Fernando, podemos presumir de que los alumnos tienen buenos resultados. La verdad que sí, y no es el primer año, porque el año pasado ocurrió algo similar, en el que podemos sacar pecho de algo. La educación en Castilla y León tiene fuerza y parece que está en un grado superior al de otras comunidades. Yo que provengo de una familia en la que de 7 hermanos, 4 se han dedicado a la docencia, han sido maestros y profesores, quiero destacar la figura del docente meritoria en este tema. ¿Por qué en Castilla y León conseguimos estos buenos resultados y en otras comunidades no tanto? Pues parece que los expertos dicen que un peso importante le tienen los profesores y otro la propia ubicación de Castilla y León, donde hay muchas personas que se han dedicado a la agricultura y son personas que no han tenido estudios, pero quieren que sus hijos tengan los estudios que ellos no tuvieron. Entonces parece que inculcan a sus hijos el mayor respeto por la educación, el mayor constancia, el que hagan una formación meritoria y lleguen lejos. Y esto parece que da sus frutos con que se esfuercen un poco más a la hora de ir a clase. Y por otra parte, los profesores de Castilla y León, que siendo los mismos a la hora de haber oposiciones, siendo prácticamente los mismos exámenes en toda España, aquí es cierto que se exige mucho más a la hora de aprobar. Incluso hemos visto como en algunos años algunas plazas han quedado vacantes porque el tribunal decía que aun habiendo personas que se habían presentado a las oposiciones podrían haber conseguido la plaza, no eran lo suficientemente buenas como para haberla merecido y la plaza quedaba vacante. Es decir, que en su conjunto tenemos una cosa sumada a la otra, el que la educación aquí en Palencia comienza a funcionar y se ve que hay un respeto por la educación, por los docentes, por el esfuerzo común y esto yo creo que en las clases se ve de una manera clara, ¿no? Concha, ¿usted cómo Bueno, pues lo ve? a mí me parece bien, yo además soy docente y creo que en Palencia tenemos una buena facultad de educación, yo fui a ella y aprendí muchísimo. Dicho esto, me encanta que Castilla y León tenga esos datos y me gustaría que los tuvieran todos los rincones del mundo. Pero he leído un informe realizado por 80 expertos que comentan que hay ciertas tiranías en el informe PISA y me gustaría citarlo al pie de la letra porque además lo comparto, ¿no? Dice, ¿están modificando los exámenes de evaluaciones de PISA las políticas educativas en los países que los celebran? Seguramente sí, es decir, que en un momento determinado las políticas educativas persigan sacar buenas notas en los informes PISA y no persigan incrementar la calidad educativa que pretenda una formación integral. De tal modo que si PISA evalúa matemáticas, ciencias y lenguaje, y este año ha introducido, por ejemplo, el tema, en el 2015, que es cuando las evaluaciones son del 2015, ha introducido el tema del trabajo en equipo, en fin, hace varios años introdujo el tema de la financiación, cómo aplicaban la capacidad que tenían los alumnos y alumnas
para aplicar el tema económico a la vida cotidiana. En fin, en España hemos visto que materias como filosofía o las capacidades artísticas se están eliminando, es decir, a lo mejor vamos a dar prioridad a cómo vamos a interpretar, o sea, cómo vamos a puntuar en el PISA. Por otro lado, comentan también estos expertos que es la OCDE quien encarga esta evaluación, y la OCDE tiene intereses económicos, no humanistas. Es decir, estamos hablando de una formación integral de los seres humanos desde todos los puntos de vista que les permitan también lograr la felicidad, que les permitan el desarrollo de todas las inteligencias, porque ya sabemos que tenemos inteligencias múltiples, se está potenciando eso. Por otro lado, dice que a veces se persigue más la nota inmediata y no la complejidad de los datos que se quieren analizar, y que sale inmediatamente a la palestra, somos los mejores, somos los peores, pero no ha habido un análisis exhaustivo, y lo que se hace es, en ese ranking, etiquetar. Se etiqueta a los más malos y a los más buenos. Incluso se habla de no hacer públicos los datos solamente para aquellos que diseñan las políticas educativas, porque puede haber ahí también una carrera terrible que hable de los colegios buenos y los colegios malos. También hablan de que la calidad de la enseñanza también depende mucho del estatus que le concedemos a los profesionales de la educación, y que no siempre esto se tiene en cuenta, cómo se valora a las personas que ejercen la docencia, qué reconocimiento, qué apoyo, qué sueldo incluso, ¿no? Fijaros que en Finlandia ser profesional de la educación es uno de las profesiones con más prestigio que hay en el país. Por último, dicen más cosas, son todas muy interesantes, por lo menos como docente a tenerlas en cuenta, y si yo fuera política y me dedicara a hacer políticas educativas también lo tendría en cuenta, porque estamos hablando de los procesos formativos de seres humanos que luego van a regir el mundo. O sea, no estamos hablando de quién corre más y quién corre menos, ¿no? Concha, lamento interrumpirla, pero nos queda muy poquito tiempo ya. Simplemente decir que estos expertos también comentan que es un peligro que se le dé el informe evaluativo a empresas con ánimo de lucro, porque a lo mejor los intereses son espurios, nada más. Rodrigo. Muy bien. Yo estoy muy satisfecho con los resultados de Castilla y León. La verdad que hemos vuelto a quedar los segundos, los primeros, siempre estamos ahí en la tabla clasificatoria arriba del todo. Y no es casualidad que en Castilla y León la educación y el informe PISA dé buenos resultados. Decía Concha que no había que hacer, o que proponían que no había que hacer público los resultados del informe PISA. Pues bueno, claro, yo entiendo que haya comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía o Extremadura, que no estén nada satisfechas con los resultados que han sacado en el informe PISA, pero en Castilla y León podemos sacar pecho de la educación que tenemos. Dicho lo cual, yo creo que la competencia de educación tendría que ser una competencia del Estado para que toda España pudiese sacar pecho y no por comunidades autónomas. También es importante decir que en Castilla y León se está trabajando mucho, porque mientras el fracaso escolar en el año 2011 era del 16%, en la actualidad se ha reducido 3 puntos, es del 13%. También decir que en Castilla y León tenemos unas peculiaridades, como que hay alrededor de 50 centros educativos en los que solo hay 4 alumnos en el medio rural y 200 en los que hay entre 5 y 11 alumnos. En definitiva, en Castilla y León tenemos una peculiaridad y una educación extraordinaria y estupenda, igual que tenemos una sanidad estupenda, igual que tenemos una ley de dependencia extraordinaria y los servicios sociales. Yo entiendo que haya datos que a la izquierda no les guste que sean públicos, porque que una comunidad gobernada por el Partido Popular sea líder en materia de servicios sociales y de políticas sociales, pues no les gusta mucho, pero esos datos hay que darles publicidad, por supuesto, ¿cómo no? Pues nos tenemos que quedar aquí porque nos quedan muy poquitos minutos, y sí que nos queríamos asomar a la actualidad de la central térmica de Velilla. Ya saben que el sábado salieron más de 3.000 personas en Velilla para defender que la central se quedase allí y no perder esos puestos de trabajo. Ya saben que hubo un intenso debate en las Cortes protagonizado por esta actualidad. Y la semana se ha cerrado con el encuentro a 3 bandas promovido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, por su colega al frente del Principado de Asturias y por el ministro de Energía, todos ellos junto con la empresa, que se ha cerrado en banda. Escuchen.
Más de 2 horas y media de reunión no han servido para acercar posturas. Iberdrola se mantiene en su decisión, no quiere las plantas térmicas de Velilla y Lada. Así que el Gobierno activará el decreto sobre el cierre y les dice que la alternativa es la venta. Es lo que es lógico. Oiga, si usted quiere cerrarla, querrá venderlo por lo que vale esto cerrado. ¿Qué vale cerrado? Vale el terreno, la planta chatarrada, quitarle de eso además el plan social. El Ministerio dice que la eléctrica no ha sido capaz de dar una explicación contundente y ha demostrado con datos que las centrales son rentables, presentando un estudio de los últimos 3 años. Dice que si se cerrasen, eso supondría 38 céntimos más en el precio del megavatio. Si estas 2 centrales no hubiesen estado operando en estos 3 últimos años, todas las familias españolas habrían pagado unos 2,5 euros más de electricidad en su recibo anual. E insiste, son necesarias. Son 2 centrales que ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad, son muy útiles en los momentos más difíciles del sistema energético y donde más se ve afectadas las personas por subidas de precios y especialmente los consumidores más vulnerables. El presidente de la Junta ha agradecido esa claridad y contundencia del ministro. La política energética corresponde a los poderes públicos y de forma especial al Gobierno de la Nación. Y para mí es especialmente satisfactorio estar hoy aquí también en apoyo de un ministro al que se le entiende cuando habla de política energética, que tiene las ideas claras también en relación con el carbón y también con relación a la producción energética térmica. Y ha vuelto a cargar contra Iberdrola. Desde una posición de prepotencia por parte de Iberdrola, que además viene desgraciadamente reiterando en Castilla y León como agua que cae sobre lluvia previa. La empresa en un comunicado se ratifica en su compromiso con el medio ambiente y dice que su intención es mantener Velilla abierta solo hasta 2020. Bueno, pues un tema también complejo que tenemos que pasar un poco por encima por el tiempo. Rodrigo, ¿cómo lo ve usted? Es un tema complicado ahora mismo y que acabaría con muchos puestos aquí en Palencia. Yo, en primer lugar, manifestar pues todo mi más absoluto apoyo a los trabajadores, a sus familias, a los vecinos y a toda la cuenca minera, como ya lo hemos hecho desde Nuevas Generaciones en un comunicado. Aquí lo que se ha demostrado es que el que ha dicho las cosas claras desde un primer momento ha sido el Partido Popular. O sea, la izquierda lo que no puede hacer es ponerse la chaqueta verde de ecologista en Madrid y en Bruselas y luego aquí el casco de minero. Lo que no puede hacer es decir que no quiere que suba el precio de la luz, pero luego querer cerrar las centrales térmicas. O sea, lo que no puede hacer es estar con los trabajadores o con las eléctricas, que se aclaren. Porque aquí el único que ha querido llevar a cabo una normativa con peso de ley, no decreto ley, como se va a tener que hacer finalmente, ha sido el Partido Popular. Y los partidos del PSOE, Podemos y también Ciudadanos se han opuesto a ello, porque Ciudadanos al menos ha sido claro, ha dicho que está por el cierre de las térmicas. Aquí el único que ha sido claro ha sido el Partido Popular, que ha dicho que está en contra del cierre de las centrales térmicas. Yo he visto al presidente Juan Vicente Herrera reunirse con el presidente Iberdrola para ver si se puede hacer algo. El señor Tudanca dice en las Cortes de Castilla y León que está en contra del cierre de las térmicas, pero tiene como presidente de la Fundación Iberdrola al señor Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados con el Partido Socialista, que yo no sé lo que estará trabajando para que no se cierre la térmica. La señora Miriam Andrés y el señor Tudanca podrían hablar con el señor Manuel Marín y decir, oye, mira a ver si nos echas un cable, tú que estás en la Fundación Iberdrola. En definitiva, aquí hay mucho doble rasero, ¿eh? O sea, hay mucho doble rasero, hay mucho ecologista en Madrid y en Bruselas, que luego aquí, ya digo, se ponen el casco de minero y lo que no se dan cuenta es que está en juego el futuro de trabajadores, el futuro de familias y el futuro de toda una comarca y de las cuencas mineras. Entonces, que se aclaren, que se aclaren. Qué mitinero es mi amigo Rodrigo, ¿eh? No, mitinero no, o sea, es la realidad. Es la campaña electoral. No, campaña electoral no, es la realidad. Sí. Yo entiendo que es difícil, o sea, es difícil para el Partido Socialista y Podemos defender en Madrid y en Bruselas una cosa y en Palencia otra, sí. Es muy complicado. Yo lo que me llama la atención es que hace 20 meses, revisando la hemeroteca en el diario palentino, salía Iberdrola, hablando de la térmica de Velilla, diciendo que invertía 3 millones de euros para modernizar la planta y ser de las más punteras en los próximos años. Caramba, y 20 meses después dices que la cierra porque ha llegado a su Y no solo eso, Fernando, hace 10 años han invertido 63 millones de euros. Que por otra parte, la producción eléctrica a base de carbón para Iberdrola es el 1,8% mundial, es decir, que básicamente le importa un bledo lo que pase en Velilla. Ahora, son 60 puestos de trabajo más 100 o 200 80 más 200 indirectos en la comarca. Lo que pasa es que sabíamos desde hace años que el tema del carbón tiene
punto de defunción desde hace muchos años, con la cuenca minera, ahora la central de Velilla. ¿Qué es lo que podemos hacer para, sobre todo, salvar los puestos de trabajo? Porque yo creo que la térmica va a desaparecer sí o sí, casi seguro. Pero vamos a intentar que esos puestos de trabajo no se pierdan, ni los directos ni los indirectos. Vamos a reconvertir la térmica, si es posible, y una de las cosas que se barajan es en electricidad a base de biomasa. Bueno, pues vamos a estudiarlo, o vamos a estudiar alternativas turísticas, o vamos a estudiar algo. Los políticos lo tienen que hacer, los de la derecha, Rodrigo, y los de la izquierda, para estudiar algo y salvar la cuenca minera, esta y otras zonas. Mira, para producir... perdona, Concha. No, tengo que hablar yo, vale, que me venga, toca. Te dejo, pero tenemos poco tiempo. No, sí. Yo estoy de acuerdo con Fernando totalmente y me parece que hay que adelantarse a los tiempos. Es decir, es una vergüenza que ahora haya una comarca entera, un territorio nuevamente deprimido, donde la gente se tenga que marchar o no pueda seguir viviendo allí o viva en unas condiciones terribles, ¿no? ¿De qué va a vivir esta gente de la montaña palentina si no tiene futuro? Entonces, a mí yo exigiría a los políticos de todos los partidos políticos, Rodrigo, sí, los de la izquierda, la derecha, el centro, y todos, que se pusieran a hacer políticas de desarrollo territorial que anticipen estas situaciones, ¿no? Y no tengo nada más que decir. Bueno, solidaridad con ese territorio. De hecho, hace algunos años pasó lo mismo con las cuencas mineras y Europa, a través de los fondos Miner, cuidado la de millones de pesetas, entonces eran pesetas, llegaron a Palencia. Se gastaron en otras cosas que nada tenían que ver con la reconversión. Y cuando se cerraron las minas, decían, nos vamos a quedar en la calle. Hombre, pero si llevamos años dando dinero para que se reconviertan los puestos de trabajo... Vamos a darle el último turno de intervención a Rodrigo, que antes le he cortado y ya... Al tema de la biomasa, no es tan fácil, el tema de la biomasa. Por ejemplo, hay que cambiar las calderas, tienen que ser 4 veces mayores. Hay que cambiar el parque, no vale el parque actual para la biomasa. No vale el lavador de gases en el que se ha invertido 63 millones de euros. No valen las 2 turbinas que tienen actualmente. No valen los filtros, solo vale la chimenea. Entonces, lo de convertir en biomasa, cuando además convertir la biomasa supondría quemar 3 millones de toneladas de biomasa para producir lo que ahora se está produciendo con carbón, pudiendo seguir con la térmica como se puede seguir porque respetamos los niveles de CO2, pues a mí no me parece del todo adecuado por el momento. Vamos a prolongar la agonía unos años prolongar más. No, ellos dicen 2020, lo que se está diciendo por parte del gobierno es prolongarlo hasta 2030 en estos momentos. Entonces, claro, se está luchando por ello. Pero me da igual 3 años que 13. Bueno, pero 13 años da tiempo para hacer muchas cosas por el camino. A los trabajadores seguro que no les da igual. Es el tiempo. Bueno, pues Fernando, Concha, Rodrigo, ha sido un placer tenerles aquí esta noche, que disfruten del fin de semana, que descansen. Igualmente. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.